un honor, primero que todo, y lo más interesante fue que cuando leí el libro por primera vez y me enteré que se abría conmigo un reto, y el director Alex que me tuvo que guiar más que todo para que se pudiera hacer de manera correcta la expresión, los faciales, todo. Andrews, ¿cómo fue ese proceso de adentrarse en un mundo como 100 años de soledad, que es tan mágico y tan real a la misma vez? Es algo extraordinario, algo inimaginable, algo que no cualquier persona imaginaría en día propio. Es algo que solo se puede contar con el libro. Bueno, eso para mí fue un reto bastante grande, pero creo que llegamos a un punto en el que dejamos de entenderla como un personaje que estaba plasmado en papel y pasamos a entenderla como un ser humano. Y en un ser humano en toda su complejidad pues incluye muchísimas cosas, entonces como hacer un espejo un poco de nosotros y de las personas que nos rodean también hace que nos facilite un poco ese trabajo de poder entenderlo. Que el hecho de que la mirada de uno se vuelve la mirada de otros, que acabo de decir, uno lee un guión, lee un libreto o lee alguna novela y dice, miércoles, esta vaina yo lo haría de esta manera por pura de formación profesional. Entonces uno se empieza a imaginar cosas, y así, lo hago así, tal. Y llegas al set y la directora dice, olvídate de eso. Entonces, siempre va a ser así. Uno tiene una imagen, pero esa imagen cambia de acuerdo con las necesidades de producción y de dirección. Es lo mismo, durante el proceso todo fue cambiando. Lo que imaginaste, bueno, cuando leí la novela era muy joven, ¿no? Pero al volverla a leer para trabajar en ella, pues sí, tenías una idea. Eso fue en el trabajo, en el arduo trabajo de mesa que por suerte pudimos hacer con Laura Mora, en los ensayos, en el propio rodaje, todo eso fue cambiando. Y lo que cambiará radicalmente será que la gente acepte que sí, que tú podrías ser en su imaginario Leonor Moscote o don Aníbal Moscote. Apolinar. Ay, perdón, te traicioné. Apolinar. Uno va adquiriendo mucho más conocimiento rodando. Cuando llegas al rodaje a ser y te sientes arropado por todo el equipo y todos vamos en una misma dirección, eso hace que le puedas dar forma al personaje, ¿no? Llevarlo a lo audiovisual. Pero sí es cierto que con Melquiades yo me siento muy identificado en muchas cosas porque compartimos el ser gitanos. Yo soy gitano, él es gitano, tenemos mucha visión. Mi familia, tengo un tío mío mayor que tiene mucho de la hora del enfoque de la vida, del tiempo, de la importancia, ¿no? de las cosas comunes. Y fue tan difícil adaptarme. Guau, qué gran pregunta. Una pregunta bien interesante. Yo leí 100 años de soledad en el colegio, ¿no? Como la mayoría de colombianos, me acuerdo mucho sentada en las escaleritas del descanso para una tarea. Creo que siempre me ha gustado mucho la literatura, entonces sí lo leí como con un interés genuino, pero dentro de mi adolescencia obviamente estaba muy ciega a muchos temas que la vida me tenía preparados para luego, ¿no? Como el placer, la feminidad, el empoderamiento femenino, y creo que por supuesto que ahora lo veo con otros ojos, como no sé si más críticos, pero como mucho más al detalle, y sobre todo porque lo leo ya pues con una intención de interpretar un personaje tan complejo como el que es Rebeca. Entonces sí, por supuesto con mucho más detalle, mucho más abierta como a todos los temas universales que trata el libro. Atención que nuestras primeras entrevistas, entonces estamos nerviosas, pero para mí leer 100 años de soledad, claro, yo lo había intentado leer un montón de veces hasta que lo leí con el corazón. Una cosa es leerlo y otra cosa es sentirlo, y creo que cuando yo supe que era Amaranta dije como, ¡ah! Que me acaban de regalar. Fue verdaderamente un regalo porque yo no entendía a Amaranta hasta su vejez. Yo no entendía las decisiones que tomaba en su juventud hasta que envejeció, y leyéndolo... Bueno, lo leí también estando joven, menor, y cambia la necesidad de confianza que hay que darse y que te da el equipo finalmente para llevar este gran trabajo a cabo, porque tanta responsabilidad requiere de una gran confianza y el esfuerzo de todo este equipo. Entonces
creo que lo abrazo y lo abrazaré. Creo que la decisión más que mía fue una decisión de la dirección de casting, de Eva y Yolanda, que son las directoras de casting, y fue muy acertada y fue como salirse de los lugares comunes donde encontrar actores e irnos a las escuelas de teatro, a lugares donde normalmente no buscarías actores para una producción tan grande. A mí me emocionó mucho poder hacer la mezcla de trabajar con actores de la experiencia de Diego Vázquez, actores desconocidos como Hanner, que hace un personaje tan impresionante con el personaje de Arcadio. Yo trabajé como siempre, digamos que trabajo a punta de mucha confianza, muchísimos ensayos, muchísima conversación, y tuve la gran fortuna de que me volvió a acompañar Karel Soleil, que es mi preparadora de actores y ha estado conmigo tanto en Matar a Jesús como en Los Reyes del Mundo, y pues aproveché para trabajar con ella de nuevo. Bueno, lo veo muy bien, sobre todo creo que se hizo de la manera correcta, con muchos recursos, con mucha ambición, con mucho valor por parte de la gente creativa. Siempre cuando se adapta un libro hay que adaptar, hay que interpretar. O sea, no se puede hacer una película o una serie que diga, ay, es el libro filmado como lo leí. No, es un acercamiento al libro que en este caso creo que es muy acertado y que se puede disfrutar como una especie de pieza hermanita del libro. Pero sí, veo muy representado ese mundo del que hablas, ¿no? El mundo del Caribe, definitivamente. Metete. ¿Qué cosas del Caribe te quedan después de haber hecho 100 años fuera? Muchas cosas. Cuando yo tomo el proyecto y decido hacerlo, nunca había estado en Colombia. Y yo estoy en ese momento en Nueva Zelanda y empiezo, digamos, a planear mi visión del proyecto. Y hice eso como por un año. Y luego aterrizo en Colombia y aterrizo en la costa y me di cuenta que tuve que tirar todo eso por la ventana. Porque era una cultura que no conocía. Y ahí estuve mucho tiempo conociendo a la cultura, escuchando, tomando el ron, escuchando la música. Y me di cuenta que es una cultura muy especial, compleja, divina, llena de vida. Y el humor caribeño yo creo que es algo muy especial, ¿no? Mamando gallos, como he aprendido lo que significa esa frase, ¿no? Y creo que Gabo tiene un humor que creo que pocas veces la gente le da crédito al humor que tiene él, ¿no? Que él se está burlando de todo el mundo, se burla de todo el mundo. Y entonces para mí la forma de ver la vida y lo difícil que es la vida cotidiana a veces en el Caribe, ¿no? Dado la historia tan violenta que tiene el Caribe. Creo que eso es lo que le hace tan particular de no solamente ver la vida de esa forma tan alegre, tan optimista, pero también de vivirla de esa forma. Así que para mí el Caribe fue un lugar muy especial. ¿Qué palabras te quedan? ¿Del Caribe? Uy, es que en la obra hay muchísimas frases, pero a ver, una frase del Caribe que me queda. Bueno, yo acabo de decir una para ellos, así que no la quiero repetir. Pero déjame pensar, a ver. No sé, me mataste, con eso me mataste. Palabras, simplemente. Y mirá, bueno, obviamente el clásico No Joda, ¿no? Está ahí. Una cosa que también que me encantó fue la música, el vallenato, que yo no la había conocido. Y yo cuando yo había escuchado la frase que dicen que él dijo que Gabo, 100 años de soledad es un vallenato de 500 páginas. Y yo nunca no sabía qué significaba. Uno cuando lee por primera vez 100 años de soledad se lleva un montón de interpretaciones también de la historia, porque siempre, como cada vez cuando uno lee un libro, cada uno interpreta un poco en su cabeza y se imagina la historia y las imágenes de lo que cuentan de su forma. Yo obviamente pude vivir como esto a la hora que llegué al set, que fue todo de una magnitud tan inmensa que mi mirada también sobre lo que es 100 años de soledad también llegó a cambiar, porque pude ponerle como imagen y foco a lo que es 100 años de soledad en la realidad en este caso. Así que nada, fue hermoso, fue muy emocionante poder ser parte de esto. Muchas gracias. Gabo nos puso en un problema tremendo porque de alguna manera las citas en fauna, en flora, son increíblemente precisas.
pero cuando habla de música es como muy vago, te tira el dato y uno es como, y uno está leyendo y dice, pero dame más, yo necesito saber qué instrumentos eran, y solamente pues la llegada de Francisco el Hombre es muy puntual, pero claro, cuando Gabo además nos puso en un gran problema cuando dijo que 100 años de soledad era un vallenato, porque yo siento que él se refería era al culebrón, a la historia que pasa, todo el enredajo que empieza a suceder, pero él lo sabía muy bien que en los inicios en el siglo XIX el vallenato apenas estaban llegando los acordeones a Colombia, muy precarios, entonces de alguna manera esa llegada de Francisco el Hombre lo hacemos de la mejor manera, y es invitar al gran maestro Carmelo Torres, donde se interpreta una cumbia de acordeón con ese estilo muy sabanero, y de alguna manera mostramos como la génesis, como si el acordeón llegó inicialmente, dialogaba más con la cumbia y después se desprendió el vallenato, ¿cierto? Entonces fue de alguna manera como un punto donde entre todo el equipo de investigación, de investigadores, de antropólogos, de musicólogos, tomamos esa decisión de, claro, ¿quién sería ese Francisco el Hombre en el siglo XIX, ¿cierto? Pues Carmelo Torres. Entonces, así tenemos como esos grandes maestros que tienen su oportunidad para narrar pues este mundo maravilloso que es Macondo. Pues para mí, el primer personaje de Onofre me dio como ciertos elementos, pero 100 años de soledad es un capítulo aparte. Es una historia muy personal también, al igual que como cualquiera de las millones de personas que han leído esta novela. Entonces yo creería que Dios lo dispone a uno para las cosas en el momento justo. Y cuando llega este llamado, pues uno siempre tiene miedo de superar las expectativas de tantas personas que en su imaginario tenían a un José Arcadio y no le ponían cara o le ponían otra cara. Entonces el desafío fue muy grande, pero desde luego que el camino lo va llevando a uno de los lugares que se necesitan. Y otra rapidita, cuando lees 100 años de soledad por primera vez y conoces a tu personaje o conoces a José Arcadio, con el pasar de los años, ¿cómo cambia esa visión a interpretarlo siendo José Arcadio? ¿Cómo cambias? Totalmente, ¿sabes qué? Yo había hecho unas 10 lecturas antes de enfrentarme con un casting para José Arcadio, que de hecho para la novela anterior lo leí 2 veces. Y cuando me invitan a participar en este casting, pues jamás me imaginé, porque yo inclusive en algún momento traté de acercarme a la novela como un guión de serie hace muchos años y pues no estaba preparado, pero ahorita cuando llegué y se concreta de esta manera, jamás pasó por mi mente la idea de que podía ser ese José Arcadio. Y bueno, los personajes con los años también se van reposando y el sedimento que queda es la esencia, y creo que eso sirvió para construir este personaje, por lo menos con toda la honestidad, con todo el amor y con todo ese bagaje histórico que yo tenía en mi cabeza de José Arcadio.